Después de muchos años programando, quiero decirte que el lenguaje de programación Swift es actualmente mi lenguaje favorito. Pues ya lo he dicho. La realidad es que no es uno de los más utilizados, ya que está bastante asociado al desarrollo de aplicaciones móviles. Pero eso no quiere decir que no sea lo que estás buscando. Si quieres descubrirlo, en poco más de una hora vamos a dar nuestros primeros pasos en este gran lenguaje. Así que, ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Mi nombre es Bryce Moure, soy ingeniero de software desde hace más de 13 años. Este es un nuevo vídeo de la serie Un día, un lenguaje. Esta actividad la estamos realizando en directo desde Twitch, donde damos nuestros primeros pasos en diferentes lenguajes para así conocer sus características y descubrir de esta manera si queremos comenzar a estudiarlos en profundidad. Pero antes de comenzar, permíteme solo unos segundos para hablarte del colaborador de este vídeo, ya que sabes que me ayuda a que siga creando contenido. Quiero dar las gracias a Rayola Networks. Rayola es una empresa especializada en hosting de calidad para nuestros proyectos web, tanto si son pequeños como por ejemplo utilizando un hosting SSD donde ya tendremos todo preparado para publicar nuestra web, o por otro lado un hosting elástico donde podremos configurar cómo lo queremos a medida. Tú eliges la CPU, la memoria RAM o el espacio en disco para así adaptarlo a las necesidades de tu proyecto. Para ayudar a nuestra comunidad han creado un descuento. Simplemente tienes que entrar en mouredev.com/rayola y accederás a este 20%. En la descripción del vídeo te dejo el link. Muchísimas gracias a Rayola por toda su ayuda. Recuerda tener en cuenta sus servicios si estás pensando en montar tu próximo proyecto web o portfolio. Volviendo a Swift, si te interesa la iniciativa Un día, un lenguaje, decirte que en mouredev.com/lenguajes encontrarás toda la información, código programado y enlaces de interés, así como los tutoriales que he dedicado a los otros lenguajes. Un total de 10. Este sitio web es un repositorio de GitHub, por lo que si quieres apoyarlo puedes hacer simplemente estar en él. Una manera de dejar tu like y valorar este trabajo. Espero que este vídeo te ayude a despejar todas tus dudas sobre Swift y ante todo te sirva para tomar una decisión. Bienvenidos y bienvenidas al día 3 de Un día, un lenguaje. Es el turno de Swift. Para que nos vayamos haciendo una idea de qué es Swift y quién está detrás de Swift. Swift es uno, lo vuelvo a decir, de los lenguajes más modernos que existen a día de hoy. Es un lenguaje de 2014. Pocos, muy pocos lenguajes son más modernos que Swift y se utilizan. Otra cosa es que una persona haya creado un lenguaje ayer o el año pasado y no se haga absolutamente nada con ese lenguaje, porque un lenguaje lo importante es que se utilice. Y Swift es seguramente el segundo o tercer lenguaje más actual que se está utilizando. Si tuviera que apostar, diría que es el segundo lenguaje más actual, después de Kotlin. Y es de 2014, que digamos que ya está a punto de cumplir los 10 años. Pero los lenguajes muchas veces salen y hasta que se le encuentran utilidades y hasta que la comunidad los adopta y se empiezan a hacer cosas, suelen pasar muchos años. Y no es tan fácil inventar un lenguaje y decir, venga, ahora que lo empiecen a utilizar. No es nada fácil. Y Swift, ya digo, es uno de los pocos. Es uno de los pocos. Y ya digo, de ranking está Kotlin 2016, Swift 2014. Todo lo que haya surgido después se utiliza relativamente muy poco. ¿Ok? Así que, ¿qué pasa? Este es un lenguaje de código abierto, pero es un lenguaje de código abierto a día de hoy. Durante su primer año fue de código cerrado porque fue desarrollado de forma secreta por Apple. Porque ahora aquí empezaremos ya a hilarlo un poco, porque fue la evolución de un lenguaje de programación que se llama Objective-C. Todas las aplicaciones para entornos Apple estaban creadas con Objective-C, pero es un lenguaje Objective-C, eso es más viejo que el sol. Y sí que es cierto que, aunque se renovaba un poco, era muy difícilmente escalable. A la hora de utilizar paradigmas modernos de programación, un lenguaje que creo que se acerca a los 50 años, no lo sé, 40 años, bueno, muchísimos años, era ya muy difícil evolucionarlo. Entonces, lo que se le ocurrió fue, pues venga, se les ocurrió hacer un nuevo lenguaje. Le llamaron Swift y lo desarrollaron en secreto y lo lanzaron. Lo lanzaron en una WWDC, en la conferencia de desarrolladores. ¿Quién está detrás? ¿Quién es una de las personas que está detrás? Supongo que lo va a poner por aquí, pero en algún momento debería aparecer por aquí Chris Lattner. Es una de las personas que está detrás prácticamente del compilador de C. Por no contaros su vida,
tenéis a un mega crack detrás de este lenguaje. ¿Y esto qué hizo? Pues que bueno, básicamente muy poco a poco Apple fue dejando de lado Objective-C. Bueno, digo poco a poco, bueno, le llegó bien la velocidad y a día de hoy Swift es el lenguaje principal. En algunas cosas podemos seguir utilizando Objective-C, pero a día de hoy ya no podemos desarrollar cualquier aplicación utilizando Objective-C. Todas las librerías nuevas que salen ya están adaptadas para Swift y lo que está haciendo Apple es poco a poco rehaciendo el core, el núcleo que estaba escrito en Objective-C, poco a poco se va renovando y se va escribiendo en Swift. Así que quede muy claro, lenguaje moderno, multiparadigma, orientado a objetos, ya os lo tengo que confesar, es uno de mis lenguajes favoritos y es uno de los mejores lenguajes que he utilizado en toda mi vida, con muchísima comunidad y a día de hoy de código abierto. Existe la Swift.org, que es la organización que está detrás. Antes de que alguien se eche las manos a la cabeza porque estoy repitiendo mucho la palabra Apple, ¿solo se puede desarrollar aplicaciones para Apple? No, se pueden hacer más cosas para él. ¿Solo se puede ejecutar si estamos en un Mac? No, también os lo contaré. ¿Vale? Así que no tengáis miedo. No tengáis miedo porque, aunque sí que es cierto que su principal uso es dentro de entornos Apple, no es único, ¿ok? Así que tenerlo muy en cuenta todo esto. Os voy a ir abriendo también la web, que es swift.org, porque aquí ya encontraréis uno de los lugares principales de información. Swift.org, lo vuelvo a repetir, a día de hoy es de código abierto, podéis consultar todo su código, básicamente incluso intentar participar en los propios equipos de desarrollo. Así que, bueno, en esta web la iremos repasando a medida que avance esta clase, pero veréis que está absolutamente todo. Y que aquí la veis en inglés, pero también os adelanto que hay partes traducidas a español. Así que no hay problema. Vamos a ir a la configuración e instalación y aquí sí que voy a utilizar la página oficial. Aquí tenéis varias partes importantes. Bueno, nos cuenta un poquito aquí de qué va Swift, esto no es importante. La parte de blog, si os queréis meter más en serio con Swift, es bastante importante, pero la parte de blog sobre todo nos van diciendo pues si hay cambios grandes en las versiones, cada vez que se va versionando algo, cuál ha sido el changelog para ver qué se va introduciendo, si se le está dejando dar de soporte a algo. Bueno, pues aquí nos van contando todo en el blog. Es algo muy importante. Si de verdad ya profesionalmente nos queremos dedicar a mejorar en Swift, pues es una parte muy importante. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar de lado porque en nuestro caso es una clase rápida, ¿no? El Getting Started, para comenzar, es muy importante. ¿Por qué? Porque ya nos va a decir, hey, ¿y si yo quiero instalar Swift? Aquí nos vamos a la parte de instalación. Ya digo, vamos a romper el mito de que si tenemos que utilizar Swift solo vale macOS. Podemos correr Swift en macOS, que es el sistema operativo de escritorio de Apple. Podemos correr Swift en un iPad. Esto no es algo que sepa mucha gente y sobre todo cuando está empezando. Con lo cual, macOS, iPad. macOS, ay, qué caro, Bryce, no sé qué, ya, pero un iPad de segunda mano, eso puede valer nada. Eso vale muchísimo menos que cualquier ordenador. Y podríamos programar, podríamos crear aplicaciones, podríamos subirlas. Eso os lo contaré también a continuación. Vale, pero es que yo no quiero un iPad, yo tampoco quiero macOS. El lenguaje de programación Swift también funciona en Linux. Y el lenguaje de programación Swift también funciona en Windows. Según el sistema operativo que estéis, pues es tan fácil como veniros por aquí, seguir las instrucciones. Ya veis que las instrucciones son bastante simples, ¿ok? Tenemos un párrafo para cada uno y ya está. ¿Qué pasa? Que si queremos hacer muchísimo más, ya veis que aquí hay documentación, toda la que os dé la gana. Si os vais también a la sección de download, aquí podréis, de alguna forma, descargaros pues, el core del lenguaje para poder ejecutarlo. ¿Ok? Ya lo veis. Aquí tenéis ejecutables para Xcode. Xcode hace referencia a macOS. Si ya tenéis macOS, es tan fácil como bajar Xcode, que es el editor de código, y ya con eso se os va a instalar Swift. El lenguaje predilecto para trabajar con Swift, sí que es cierto que si os queréis dedicar a nivel profesional, pues seguramente la mejor opción sea acabar trabajando con macOS. Pero para aprenderlo no hay ningún problema. Incluso os voy a acabar hablando de que para dar vuestros primeros pasos os podéis ir a una URL, utilizar un editor online y ya está. Y podéis trastear con él sin instalar absolutamente nada, desde una web y ya, ¿vale? Pero ya veis aquí que es Ubuntu, que es CentOS, que si Amazon Linux, Red Hat por aquí, Windows 10, bueno, veis un montón de distribuciones orientadas a poder instalar
Swift en cada uno de los sistemas operativos donde nos encontremos. En mi caso tengo macOS, en mi caso tengo instalado Swift únicamente instalando Xcode. Xcode, que también os acabaré hablando de él, es como el IDE, es el editor de código oficial para trabajar con aplicaciones Apple. Pero también os estaba diciendo por aquí que ya al margen de la instalación, ya digo, os vais a la parte de download, aquí podéis leer en el Getting Started la documentación, pero básicamente es bajaros aquí el binario y en el Getting Started seguir cada una de las instrucciones que en muchos casos nos está enviando. Que bueno, de alguna forma nos dice, venga, si tú tienes el Linux, pues el Linux es casi como hacer un apt-get install y ya con esto ya nos vale para poder instalar pues cada una de las partes que tenemos asociadas a Swift. Y aquí exportar el path y a correr, ¿no? Es decir, no es nada difícil realizar la instalación. Esto es como casi cualquier lenguaje, que al fin y al cabo necesitamos una carpeta y que nosotros en el momento que lo mandemos a ejecutar, que esa carpeta esté referenciada de alguna manera. Dicho esto, ¿tenemos instalado todo? Es muy fácil, simplemente seguir las instrucciones. Uso habitual, el uso más masivo y principal, por supuesto, es crear aplicaciones para entornos Apple. ¿Qué es aplicaciones para entornos Apple? Aplicaciones para iPhone. Aplicaciones para iPhone, para iPad, para un Apple Watch, para un Apple TV, para un coche. Si el día de mañana aparecen esas gafas de realidad aumentada de las que tantos están hablando, pues también será el lenguaje de programación utilizado ahí. Vale, eso en entornos Apple. Pero también podremos utilizarlo principalmente fuera de entornos Apple para crear backend. Si nos vamos por aquí en la página principal, acabaremos encontrando esto. Swift on Server. ¿Qué significa esto? Aunque hay más utilidades, ya digo, Swift es un lenguaje de propósito general. Eso significa que lo podríamos utilizar para lo que nos dé la gana, siempre y cuando nos den los mecanismos para poder hacerlo. Claro, a día de hoy, usos principales, aplicaciones Apple, backend. Swift on Server, utilidades bastante potentes que se están dedicando a mejorar la posibilidad de poder utilizar Swift desde la parte de backend. ¿Cómo podemos utilizarlo para backend? Esto simplemente os lo nombro muy rápido porque ya digo, sobre todo las utilidades serán estas. Si nos vamos a developer.apple.com, esta es la página oficial de desarrollo de Apple. Aquí tendréis un montón de información relacionado con lo que es el desarrollo de aplicaciones para Apple. Aquí que podéis ver, ya nos está contando, venga, Xcode, con esto es con lo que vamos a desarrollar aplicaciones como editor de código, pero también estamos viendo aquí últimos vídeos. Hay vídeos hasta que os volváis locos de ver vídeos. Hay muchísimos vídeos con un montón de información. Hace años no había tantos, pero a día de hoy tenemos tutoriales para cientos y cientos y cientos de utilidades dentro del desarrollo de aplicaciones Apple. Así que en la página de developer.apple.com podéis encontrar un montón de cosas. Si os vais, incluso os podréis ir a la página dentro de Apple de Swift, porque aquí os va a contar también un montón de cosas, primeros pasos, os va a dar hasta los kits como tal para empezar también a trabajar con Swift. Incluso veis aquí Swift Playgrounds, ya os contaré lo que es. Así que tanto SwiftORG como la web oficial de Apple dedicada a Swift, ya que es un lenguaje que sobre todo se utiliza ahí, pues genial. Pero os estaba contando, ¿y desde backend cómo hacemos? Vapor es una librería para poder crear APIs, para poder correr procesos en un backend, en un servidor remoto, utilizando Swift. Aquí está metida gente del equipo de desarrollo de Swift, ¿ok? Así que esto, digamos, va muy de la mano con el propio Swift. Esto no es algo que estén haciendo ahí dos amigos un poco perdidos porque sí, para nada. Ya veis que aquí tenemos Vapor y que ya posee integraciones. Fijaos, con JWT, con MongoDB, con SQLite, con Redis, con Postgres, con MySQL, un montón de cosas. Es decir, no es algo así anecdótico como tal, sino que ya se está utilizando mucho y que ya hay incluso empresas grandes creando su backend en Swift. Es una muy buena opción. En mi canal de YouTube tenéis hasta un vídeo por si queréis ver cómo funciona Swift del lado servidor, porque es una tontería. Se hace súper rápido, súper rápido. Así que, utilidades, aplicaciones Apple, backend.
principalmente aplicaciones Apple. ¿Qué pasa si yo quiero empezar a programar con Swift? ¿Qué pasa con eso? Aquí, de alguna manera, pues vamos a necesitar un editor de código, ¿no? Necesitaremos, ya que tenemos corriendo Swift en el sistema operativo que sea, ¿cómo podemos ejecutar Swift? Lo primero, para la gente más vaga o para la gente que solo quiera dar algunos primeros pasos, tenéis la posibilidad de correr Swift desde la web. ¿Queréis probar aquí alguna cosilla muy simple, lo que sea? Ok, no pasa absolutamente nada. No os preocupéis, ¿vale? Así que tenéis tanto Swift Playground, el de Fidel, como el swiftplayground.run. Pues si queréis hacer aquí una prueba muy rápida y no queréis instalar absolutamente nada. En nuestro caso, pues bueno, vamos a irnos a algo un poquito más serio. Estamos utilizando para todo este curso Visual Studio Code. Hemos creado una carpeta para Dart, una carpeta para Python y hoy, como día 3, vamos a crear una nueva carpeta, en este caso llamada 03 y Swift. Aquí le estábamos creando para cada lenguaje que estábamos aprendiendo, pues bueno, un fichero que se llama Hello World. Pues me voy a crear aquí un nuevo file que le voy a llamar Hello World también, y la extensión para poder programar en Swift es .swift. Ya veis que aquí el editor ya lo ha reconocido. Si queréis trabajar con Swift, primero tenéis que tener instalado Swift en vuestro ordenador. Y segundo, os podéis buscar una extensión simplemente que se llama Swift. Buscáis aquí Swift. Esta es una extensión que yo tengo instalada. Swift Server Workgroup. Es decir, aquí está gente también del propio grupo de trabajo de Swift.org desarrollando esta extensión. ¿Ok? No penséis que eso también es una persona random, es el grupo de trabajo de desarrollo de Swift y ya veis que tiene 112.000 descargas de personas que están ejecutando Swift en Visual Studio Code, porque ya digo que no es lo más habitual, ya que la gente que ya se dedica de forma profesional, pues el IDE más oficial, digamos, es Xcode dentro de Mac. Pero si queréis correr vuestro código dentro de Visual Studio Code, que sepáis que también podéis utilizando esta extensión, ¿ok? Así que también lo podéis hacer sin ningún problema. Ya que estamos con Swift, que tiene un entorno de desarrollo tan concreto, pues también os quiero enseñar cómo habitualmente desarrollamos. Os decía que aparte de la web y aparte de Visual Studio Code, también lo podemos hacer desde un iPad. Desde un iPad, aunque sea viejo. Mi iPad tiene 6 años casi y es capaz de ejecutar Swift, soy capaz de crear pequeñas aplicaciones y de trabajar con él. ¿Ok? Hay una cosa que se llama Swift Playgrounds. Son 2 aplicaciones. Una aplicación que podéis instalar en iPad y una aplicación que podéis instalar en Mac. Swift Playgrounds es una de las mejores aplicaciones para aprender Swift y para aprender a desarrollar aplicaciones para entornos Apple. Porque aparte de poder crear un proyecto en blanco y de poder empezar a programar a nuestra bola, podemos también seguir una serie de tutoriales. Una serie de tutoriales personalmente que creo que son muy buenos y que nos sirven para ir aprendiendo poquito a poco. Hay aplicación Swift Playgrounds para macOS y hay aplicación para iPad. Ya veis aquí un poco la pinta que tiene. Esto es la parte de tutorial, pero si nos vamos aquí abajo, pues ya veis, estamos creando un juego, aquí la parte de aprendiendo, pero que también tenemos la posibilidad de ejecutar un iPad como si fuera una especie de Xcode, ¿no? Un editor de código ya mucho más profesional. Así que si tenéis un iPad o si os estabais planteando meteros en serio con Swift, pues que sepáis que un pequeño iPad viejo de segunda mano os sirve también para poneros a ello. Vale. Y después ya lo último que nos queda, Xcode. Xcode es como la herramienta profesional. Esta es la herramienta profesional de desarrollo para entornos Apple. Pero lo que vamos a hacer es esto. Para poder simplemente jugar un poquito con el código, voy a crear lo que se llama un playground. Es decir, un espacio de juego, digamos. Un espacio de juego en blanco que le voy a dar el nombre que a mí me dé la gana, le puedo llamar también Hello World y lo voy a crear. Y vamos a ver un poco qué tendremos por aquí. No le hagáis caso, ya digo, si vosotros lo queréis probar con el Playground, con el editor online, con Visual Studio Code, con lo que os dé la gana, porque os enseñaré cómo lo que yo soy capaz de ejecutar aquí en el Playground, también soy capaz de ejecutar en cualquier lado, ¿vale? Así que tampoco lo veáis como algo a tener
muy en cuenta. Yo utilizo el Playground, sobre todo aprovechando que ya que yo tengo Mac y ya que este es como el sistema más profesional, que también lo podáis ver de alguna forma, ¿vale? Pero ya veis aquí cosas que tenemos. Lo primero que nos tiene aquí es un import, ¿vale? De alguna forma, si nosotros lo queremos empezar a ejecutar Swift, tenemos que importar alguna de las librerías, alguno de los módulos que tienen el acceso al lenguaje de programación. UIKit es para crear interfaces gráficas. Yo voy a borrar todo y lo único que voy a importar es Foundation. Foundation es el core de Swift. En Foundation es donde está el lenguaje Swift como tal. UIKit ya es como la capacidad, digamos, de poder crear un botón, por ejemplo, si lo queremos dibujar, una label, por ejemplo. Pero nosotros no vamos a llegar a eso, nos vamos a quedar sobre todo en la parte del lenguaje de programación. Así que, ¿tenemos esto? Pues venga, vamos a ello. ¿Cómo podemos hacer el Hola Mundo? Eso es lo primero. Un Hola Mundo ya sabéis que es imprimir únicamente por consola Hola Mundo. Ya está. Pues aquí, ¿cómo imprimiremos una cadena de texto? Simplemente hago Hola Swift. Ya está. Swift no necesita meter el punto y coma detrás. Así que una vez ya tenemos escrito esto, yo si ahora hago play, esto una vez ya se compile por primera vez, lo que me va a hacer es imprimir por consola Hola Swift. Ya está. Este es el Hola Mundo. Es tan fácil como importar Foundation porque nos hace falta esa librería que tiene el código fundacional, valga la redundancia, que es el core de Swift, y lo único que tenemos es una instrucción para imprimir por consola que se llama print y ya está. ¿Ok? Y ya vemos que una cadena de texto es entre comillas y que no necesitamos el punto y coma. ¿Ok? Hola Mundo hecho. Fijaos porque la wiki para lenguajes de programación muchas veces suele poner esta parte, que es la de paradigma, que nos sirve para hacernos una idea rápida de más o menos cómo se creó el lenguaje. Y ya vemos multiparadigma, orientado a protocolos, orientado a objetos, funcional, imperativo, estructura de bloques, declarativo, concurrente, es decir, vale absolutamente para todo. Todos los paradigmas actuales de programación, que puede ser programación funcional, la programación habitual, que vemos así el código línea tras línea, pues es lo que llamamos programación imperativa, ¿no? Pero aquí ya tenemos programación funcional, declarativa, concurrente. Tenemos absolutamente las tendencias del desarrollo de software aplicadas también en el lenguaje de programación Swift. Es muchísimo, muchísimo más fácil, ¿ok? Aprender un lenguaje como Swift porque evoluciona tan constantemente, tiene tanta comunidad detrás y utiliza, digamos que paradigmas tan actuales que precisamente por eso es tan fácil programar con él, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta, esto forma parte de sus fundamentos y la otra forma de ver también los fundamentos de Swift, yo diría que es yéndose directamente a la parte de documentación. Si nos vamos a la documentación, ya antes de empezar a programar algo, podéis ver que aquí está toda la documentación, el lenguaje Swift, no sé qué, bla, 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 bla. Pero estamos de suerte. Sobre todo, pues la gente que le cuesta un poquito más leer inglés. Aquí tenéis, hay traducción de toda la documentación a español. Simplemente con iros a la parte de la documentación oficial de Swift, vais a tener un enlace para veniros aquí a la traducción a español. Y aquí tenemos ya una sección que nos dice fundamentos. Y ya queremos empezar a ver qué es de verdad lo que caracteriza a Swift. Y ya nos habla que los fundamentos, porque va a ser crear aplicaciones para entornos Apple, aparte de las aplicaciones para backend que os he dicho, también los tipos básicos que tiene, ya vemos enteros, double, float, booleanos, esto también lo estaremos viendo a continuación. Es un lenguaje que fundamentalmente está basado en C y se creó para sustituir Objective-C, ¿vale? Y ahora aquí ya empezamos a hacer un repaso por todo, que esto es precisamente lo que vamos a ir viendo ahora mismo. Venimos por aquí, vamos a empezar a ver cada una de las cosas, ¿no?, relacionadas aquí con Swift. Venga, vamos a verlo muy muy poco a poco. Dijimos que teníamos aquí el Hola Mundo, pero bueno, sabéis que algo también muy típico en los lenguajes de programación es dejar comentarios. Los comentarios, pues como en muchísimos otros lenguajes, con dos barras invertidas tenemos la forma de escribir un comentario. Así que voy a poner por aquí que esto, por ejemplo, es un Hola Mundo.
¿vale? Lo dejamos puesto aquí. Pero, ¿y si quisiéramos hacer un comentario en varias líneas? Pues para hacer un comentario en varias líneas sería tan fácil como poner la barra invertida, el asterisco y ya está. Y ahora todo lo que metamos aquí es suficiente para hacer un comentario, ¿vale? Puedo decir, esto es un comentario. Ok, que queremos de alguna forma comentar esta línea para que no se ejecute. Lo que está en comentarios es precisamente líneas que nosotros leemos pero que no se ejecutan. Esto no tiene ningún efecto sobre el código. Si yo ahora vuelvo a correr este programa, se va a seguir imprimiendo Hola Swift. No se va a mostrar nada de esto. Pero, ¿y si yo pongo un comentario aquí? Por ejemplo, el comentario que sea, ya sabéis, llega con 2, le podemos poner las que querramos. Bueno, habitualmente 2. Hago aquí y ahora vuelvo a ejecutar toda esta parte de código, ahora ya no se imprime nada por consola porque lo estamos comentando. Igual que podemos hacer este comentario, también nos podemos venir por aquí y hacer este comentario en varias líneas. Si lo que vamos a escribir solo tiene una línea, pues tampoco tiene tanto sentido que hagamos esto, ¿no? Pero esto nos sirve para que si tuviéramos también muchos bloques de código distintos, pues que podríamos comentar todo únicamente diciendo dónde empieza el comentario y dónde acaba. Tan fácil como esto, simplemente para entender esto. Lo siguiente de lo que podríamos hablar sería la parte de variables, ¿no? ¿Qué son las variables? Pues básicamente una propiedad que nos sirve para asignarle un valor y para poder empezar a trabajar con él. Pues voy a poner por aquí variables, ¿ok? ¿Cómo definimos una variable en Swift? Es tan fácil como si os venís por la documentación y empezáis a seguir toda la parte de fundamentos, empezaréis a ver cómo hay un repaso bastante bueno con respecto a lo que son los elementos principales del lenguaje de programación. Después, si ya os queréis meter más a fondo, por supuesto, hay un montón de documentación más. Aún así, del resto de documentación ya os hablaré aquí en la clase cuando lleguemos a la parte de próximos pasos. Una vez tenemos esto, pues venga, vamos a ello. Vamos a empezar aquí poquito a poco a ver qué pasa con todo esto. ¿Cómo podremos empezar a crear una variable? Ya digo, una variable simplemente es una propiedad en la que nosotros vamos a definir pues un tipo de dato. Un tipo de dato que ya hemos visto aquí cuál es el primero, que es una cadena de texto. Voy a crear aquí una variable. ¿Cómo creamos una variable? Con la palabra reservada var, y le tenemos que dar un nombre siguiendo camel case. Es decir, tenemos que poner la primera letra de cada nueva palabra con mayúsculas, sin espacios, sin guiones bajos y empezando por minúscula. Así que si esto fuera una variable que yo le quiero llamar myString, porque va a ser una cadena de texto, pues ya está. Creamos un signo igual y simplemente aquí decimos cuál es la cadena de texto. Y yo puedo poner esto es una cadena de texto. ¿Vale? Aquí ya tenemos definida nuestra variable de tipo cadena de texto. Swift es un lenguaje moderno, con lo cual va a inferir los tipos de datos. Este myString en realidad ya es un string. No hace falta que yo venga aquí y que haga algo así como hacemos en otros lenguajes. Que si yo no le especifico el tipo de dato con el que estoy trabajando, digamos que el compilador no va a saber qué tipo de dato es. Se me olvidó decirlo, pero bueno, esto al fin y al cabo lo que va a acabar haciendo Swift es ejecutando un compilador que va a ser capaz de... Se presentó Swift como Objective-C, pero sin la C. Es decir, directamente va a compilar su código a binario y va a ejecutar el código máquina. Ok, sobre el compilador de C. No es que Swift se vaya a primero transformar en C y después vaya a venir el compilador de C, el LLM, y acabe transformando su código en código máquina. No, directamente Swift actúa sobre el compilador, el mismo que utiliza C, y lo acaba metiendo a código máquina. Es decir, que hay un flujo de C, hay un flujo de Objective-C y hay un flujo de Swift por separado. No quiere decir que en ningún momento Swift se transforme a Objective-C o se transforma a C. ¿Okay? Vale, una vez tenemos todo esto, pues bueno, tan fácil como si yo ahora vengo aquí y pongo un print, ahora yo ya le puedo pasar la variable. Aquí está myString. Vuelvo a correr mi programa y ahora aquí ya nos va a decir, venga, hay un print por aquí y hay otro print que está imprimiendo esta cadena de texto. Significa que al ser una variable, yo puedo volver a acceder a ella, myString, y le puedo cambiar el valor. ¿Cómo le cambio el valor? Pues bueno, tan fácil como venir por aquí y asignarle otro valor. Dice, aquí cambio el valor de la cadena de texto. Y ya estaría. Si yo ahora vuelvo a ejecutar mi programa, lo que va a imprimir aquí este segundo print ya es esta nueva cadena de texto. La definición ya no está haciendo efecto en el print porque la estamos actualizando. Muy bien, me vengo por aquí, myString, y myString ahora va a valer, por ejemplo, 6. Ya no va a valer una cadena de texto. Ya lo que va a valer es un número.
Ya veis que el compilador ya me está ayudando y me está diciendo, venga, Bryce, tú aquí tienes un error. Estás intentando definir un entero, pero estás intentando definir un entero, esto lo voy a borrar porque ya no nos hace falta, ya digo que se infiere, estás definiendo un entero en una variable que es de tipo string, porque tú inicialmente el primer valor que le has dado es de tipo string. ¿Qué nos deja ver esto? Que Swift es un lenguaje de tipado fuerte. El tipo de variable, el tipo de dato que tome cuando se inicializa es el tipo de dato con el que se va a morir. Es decir, myString es una cadena de texto, ya que el primer valor que yo le he dado es de tipo cadena de texto, pues solo le vamos a poder asignar valores de tipo cadena de texto. Con lo cual esto, en lo que va a acabar derivando, de alguna forma, es en un error. Claro, si yo ahora intento correr el código, esto no va a correr, ya veis, va a dar un pete el compilador. Dice, hey, no puedes asignar un valor de tipo entero a uno de tipo string. Con lo cual esto, si queremos que siga funcionando, de alguna forma yo lo tengo que acabar comentando. Os decía que aparte de la variable, por supuesto, yo voy a crear aquí otro myString 2. Os decía que podíamos tiparlo de alguna forma, pero que esto es innecesario. El tipado existe en Swift cuando hablamos de datos complejos o cuando queremos inicializar alguna variable pues de forma nula. Por ejemplo, yo le puedo decir, vale, yo no puedo hacer myString igual a... Puedo venir aquí y digo nil, que esta es la representación de un valor nulo. Dice, claro, tú tienes un nulo, pero ¿qué es esto? No, de alguna forma me tendrías que decir, no. Tú quieres que sea en realidad nulo, pero que acabe siendo un string, y que acabe siendo un string opcional, que esto ya lo hablaremos más adelante, ¿vale? Por eso está el tipado, para que de alguna forma, cuando de verdad sí que haga falta, no nos quede otra, ahí sí que tengamos que poner el tipo de dato. Os decía esto, que teníamos el myString y que otra manera era tiparla, aunque esto no hace falta. Yo voy a poner aquí, esto es otra cadena de texto. Y esto lo podría también imprimir por aquí. Por aquí, myString 2. Esto aquí vemos que nos falla. ¿Por qué? Porque nos dice, vale, muy bien, Bryce, tú me estás diciendo que sea string, pero tú no me estás diciendo en ningún momento que sea una variable. Así que hasta el momento que nosotros le decimos que sea una variable, esto no va a tener ni idea de lo que yo estoy haciendo. Hay que definir tipemos o no. Hay que utilizar la palabra reservada var, ¿ok? Igual que yo puedo definir strings, vamos a seguir con tipos básicos. Voy a venir por aquí y me voy a crear un int. Un int es un número como tal. Es un número sin parte decimal. Yo tengo por aquí el int. Yo el int, por supuesto, lo podría modificar. Si yo ahora me vengo por aquí y hago myInt, ¿qué significa esto? ¿Que myInt ahora va a valer 4? No. ¿Que myInt va a valer 6? No. ¿Que myInt va a valer 6 más 4? No. myInt va a valer 6 más 4 en el momento que el resultado de esta operación yo lo vuelvo a asignar a la variable myInt. Si yo ahora me vengo por aquí e imprimo myInt, lo que tendremos aquí en realidad será 10. Claro, igual que yo estoy haciendo este print, pues podría ir modificándolo. Por ejemplo, voy a hacer myInt menos 1. ¿Cuánto vale myInt aquí? Vale 9. Vamos a volver a imprimir a continuación myInt. A ver si después de hacer esto ahora myInt vale 9. Va a imprimir myInt igual a 10, myInt igual a 9 y myInt igual otra vez a 10. ¿Por qué? Porque el resultado de esta operación no lo estamos guardando en ninguna variable. En realidad es algo que hemos ejecutado en tiempo de ejecución, valga la redundancia, que ha tomado un nuevo valor, que lo hemos imprimido, pero que no ha modificado el valor de myInt porque solo lo estamos asignando aquí en esta línea 6 y en la siguiente se lo estamos cambiando para que valga 10. Igual que tenemos estos tipos de datos, pues de alguna forma enteros, también podría hacer, igual que hicimos, esto ya lo hago esta vez y ya no lo vuelvo a repetir. Voy a crearme aquí myInt 2. Yo le podría decir que esto es de tipo entero. Y aquí darle el valor que nos diera la gana, un 5, y acabar imprimiéndolo. Siempre podemos tipar, pero yo aconsejo, a no ser que de verdad sea algo muy complejo y haga falta, si los lenguajes de programación tienen la posibilidad de escribir menos código, nosotros no escribamos más. Llegado el caso, si yo ahora me vengo por aquí, yo hasta le puedo poner el punto y coma. Y cuando corro el programa, veis que no da error. Pues si tienes la manía de poner punto y coma, pónselo. Pero al final es empezar a tomar un trabajo extra que no tiene ningún sentido. Empezar a trabajar más y más para acabar escribiendo algo que lo podríamos hacer con muchísimas menos líneas. Ya tenemos los valores, cadena de texto, los valores enteros. Vamos a seguir viendo tipos básicos. Tenemos otro tipo básico que es el double.
¿Qué es el double como tal? Pues bueno, vamos a venir aquí y crear una variable que se llama myDouble. Si yo la vengo por aquí y hago, pues, por ejemplo, 6,5. Esto es un valor numérico, pero que ya tiene parte decimal. Ok, es un double. Al final un double existe porque podemos escribir decimales y porque podemos crear con ellos una longitud muy concreta. Pero igual que tenemos el double, tenemos el float. Yo ahora me voy a crear aquí otra variable y le voy a llamar float. MyFloat. Y voy a crear también 6,5. Claro, darle a una variable el nombre MyFloat, esto no va a cambiar nada. Yo le puedo llamar como me dé la gana. Que MyFloat, lo estáis viendo por aquí, esto sigue siendo un double. ¿Y si yo le pongo aquí una F? ¿Esto funciona? ¿No funciona? ¿Peta? Esto parece que no va. ¿Y si le pongo aquí una F delante? Yo qué sé. ¿Esto podría valer para algo? Tampoco parece que no va. Vale. Existe un tipo de dato también base en Swift que se llama float. Pero en realidad, nosotros para poder acabar definiendo un float, aquí sí que tendremos que tiparlo. Es decir, por defecto, un valor decimal en Swift es double. Si nosotros queremos crear un float, lo tendremos que crear tipando el nombre de la variable. Ahora sí que ya MyFloat es un float. ¿Por qué existe un float? ¿Por qué existe un double? Bueno, esto existe un poco en base a cómo habitualmente son los tipos de datos. Básicamente son iguales, solo que la longitud de un double es mucho mayor que la de un float. Donde yo puedo escribir un float según el lenguaje de programación de diferentes bits. En algunos lenguajes pues hay floats de 16 bits y después ya cuando queremos hacer un double pues ya es de 32 bits, de 64 bits o suele ser de 32 y después 64. Bueno, ya lo veis. Aquí es la forma más clara de verlo. Un float tenemos la posibilidad de definirlo de 16 por si queremos hacer un float más pequeñito. Pero el float por defecto es este valor que tenemos para 32. ¿Ok? Aquí lo veis, ¿vale? Un float 32, un float, pues bueno, básicamente acabamos teniendo este float de 8, este float de 16, este float de 32. Pero cuando ya hablamos de un float de 64, ya en realidad lo que estamos haciendo referencia es un double. Esto simplemente se dejó para dejar un poquito la relación con los tipos de datos con los que solíamos trabajar. Pero ya os digo que habitualmente lo que hace todo el mundo, a no ser que sea un valor muy pequeño, pues va a trabajar con un double. Porque es como el tipo de dato más básico como tal, ¿vale? Eso no tiene tanto problema, ¿no? Antes sí que trabajábamos con tipos de datos optimizando muchísimo cuánto es la memoria que iban a acabar reservando. Pero a día de hoy no tenemos ese tipo de problemas. Así que lo que suele hacer la gente por defecto suele trabajar con double, que si va a trabajar con decimales, y suele trabajar con float si de verdad va a trabajar con decimales, pero tiene muy seguro que digamos que esa longitud es muy pequeña. Lo que nos falta es el tipo de dato bool. Simplemente un tipo de dato booleano es verdadero o falso. Y en esto se basa toda la lógica de programación, básicamente. A este valor booleano lo puedo venir por aquí y le puedo decir, venga, print, vamos a imprimirlo, myBool. Esto nos acaba diciendo que es false. Pero yo puedo venir aquí al booleano y le puedo acabar diciendo que es true. Y aquí lo cambio. Y estos son los únicos dos valores que puede tomar. Igual que hemos hecho a la hora de tipar el string, a la hora de tipar el entero, a la hora de tipar el float, lo podéis hacer tipando el double y el bool. No tiene mucho más rollo, ¿vale? No hay mucho más problema. Y estos son los datos básicos. Con estos datos, en realidad tenemos que poder, entre comillas, programar todo a nivel de lógica, ¿vale? Vamos a pasar ya a la siguiente parte. Una vez ya tenemos los datos, pues vamos a empezar a hablar de datos aplicados a variables, que ya hemos visto, datos aplicados a constantes. Vamos a hablar por aquí de las constantes. Igual que tenemos propiedades que pueden variar, que nosotros continuamente hemos estado cambiando, nosotros podemos tener constantes. Voy a crear por aquí algo que le voy a llamar myConst, ¿no? Y le voy a dar un valor. Por ejemplo, mi propiedad constante, una cadena de texto. Esto en principio así no vale, porque nosotros si queríamos crear una variable le teníamos que anteponer la palabra val. Y nos veníamos por aquí y lo imprimíamos. Pero, ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer ahora es hacer que esta variable sea constante, que sea inmutable? Es tan fácil como venir aquí y decirle, en vez de definirla con la palabra reservada var, la defino con la palabra reservada let. Esto va a seguir funcionando, constante, lo vamos a escribir bien. Y si yo ahora me vengo por aquí y hago myConst
Vamos a cambiar el valor. Y digo, pues yo qué sé, mi nueva propiedad constante. Hago esto, ¿qué va a pasar? Esto es lo bueno de los lenguajes tipados. Que ya, sin nosotros tener que ejecutar este código, el propio editor de código ya nos va a detectar el problema. Y nos dice, hey, no puedes asignar el valor myConstant ya que es una constante. Y hasta nos va a decir, venga, ¿por qué no cambias let a var para que así lo puedas cambiar? ¿Vale? Y esto es lo que significa que sea una constante. En el momento que la definimos ya no se puede cambiar su valor. Esto en realidad es un error. Que yo también por aquí. Ya está, tenemos variables, tenemos constantes, algo es algo. Pasemos a lo siguiente. Esto es muy fácil, la constante es muy fácil de entender. Vamos a pasar al control de flujo. Que ahora aquí ya empezamos a ver otras cosas. Control de flujo. El control de flujo es la capacidad que nosotros tenemos en cualquier lenguaje de programación para empezar a tomar decisiones. Para empezar, que de alguna forma decidir si el código se ejecuta o no y qué hace nuestro programa según un criterio que se cumpla o no. Claro, aquí todo lo que hemos puesto se ejecuta y ya. Pero el control de flujo principal en los lenguajes de programación es lo que llamamos un if. Es decir, si se cumple una condición, haz algo. Y después empezarán también pues, otros controles de flujo adicionales. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, la propiedad myInt, esa variable que teníamos antes. Si myInt es igual a 10, con el doble igual, podemos decirle entre llaves que ejecute algo. Puedo imprimir por aquí, el valor es 10. Así de fácil. Vengo por aquí, corro este código y ¿qué me pinta por consola? El valor es 10. ¿Por qué? Porque se ha cumplido esto. Al ejecutar esta línea es true. Al final se ha cumplido esa lógica booleana que es tan importante, que sea true o que sea false. Si ahora myInt, que era una variable, yo me vengo por aquí y le digo, uy, ahora myInt voy a decir que valga 11. Vamos a ejecutar todo esto de nuevo. Ya veis, ya nos imprime esto. El valor es 10. No se ha cumplido esta condición, no ha entrado la ejecución por aquí y no se ha imprimido esto. Claro, ¿qué podemos hacer? También un control de flujo para cuando no se cumpla. Es lo que nosotros entendemos por else. Voy a hacer un print aquí que le diga el valor, que esto sería lo contrario a que no se cumpla esta condición. O es 10, si no es 10, es que no es 10. Corro el programa y ya me dice el valor no es 10. Si yo ahora borro esto, el valor volvería a ser 10 y si lo ejecuto de nuevo, ahora sí que entraría otra vez por esta parte. El valor es 10. Pero aparte de hacer un flujo de sí y de no cumplirlo, de true y de false, podemos hacer un flujo comprobando más cosas. Puedo hacer un flujo, imagínate que yo quiero ejecutar una lógica muy concreta solo para cuando myInt es 11. Pues igual que el if, igual que el else, tenemos el else if. Para poder ejecutar entre el if y el else todas las veces que querramos por diferentes condiciones. Que en este caso puedo decirle que el entero pues sea 11. Si es 11, venga, ejecuta otro código. Ejecuta un código que sin más va a ser esto. El valor es 11. Ahora, si nosotros le cambiáramos el valor a myInt y corriéramos el programa, si es 10 entraría por aquí, si es 11 entraría por aquí y si no es ni 10 ni 11 entraría por el else. Así que tendríamos que poner aquí que el valor no es 10 ni 11. Podemos indicarle un criterio más complejo, que sea esto, por ejemplo, que myInt sea 10 y se cumpla otra serie de condiciones. Por ejemplo, en esta primera le vamos a decir y le voy a decir que myString, por ejemplo, ¿dónde está myString? Pues le voy a decir que myString que tenemos aquí arriba tiene que entrar por aquí si de verdad toma el valor hola. Vale, myInt vale 10. ¿Recordáis? Es decir, esta primera parte del if se cumple, pero no se cumple esta segunda parte. Con lo cual, si yo ahora ejecuto el código, se me va a ir por el valor, no es 10 ni 11, se me va a ir por aquí abajo. Porque aunque sea 10, myString no vale hola. MyString lo que vale es, aquí cambio el valor de la cadena de texto. Si yo ahora le dijera, venga, igualalo a esto, ahora aquí sí que se va por el valor es 10, porque se ha cumplido esta condición y la siguiente condición. Vamos a dejarlo con hola. ¿Vale? Pero igual que podemos indicarle que se cumpla una condición, le puedo decir, vale, yo le voy a contar por aquí que myInt ahora es 11. Y lo que le voy a hacer es que se ejecute este código, si es 11, o si myString, pues vuelvo a valer hola. Vengo por aquí. Vamos a correr esto. ¿Por dónde va a entrar? Va a entrar por aquí. El valor es 11. Pero yo ahora le voy a quitar este valor. Y ahora myInt va a volver a valer 10. Ejecuto este código. ¿Por dónde ha entrado? Por el valor no es ni 10 ni 11. Porque en realidad, ¿veis esto? El valor ahora es 10
y este else if no se cumple, es decir, myInt no vale 11, pero es que myString tampoco vale hola. Si yo ahora a myString le diera el valor hola, aunque myInt no valga 11, sí que se cumpliría eso. Ahora aquí sí que se puede ir por este lado, porque myString ya vale 10, myInt ya vale 10 y myString ya vale hola. Pero si ahora yo digo hola con 2 as para hola con 3 as por aquí, 3 as y 3 as, ahora ya entra por esta parte. Porque myInt vale 11, no, myInt sigue valiendo 10, pero ahora myString sí que se cumple esto o esto, una u otra. Y ejecutando esa lógica booleana, pues al final es como es capaz de meterse por un camino o por otro. Esta es la primera forma de intentar manejar flujos. Cuando ya tenemos el manejo de flujos, ¿qué es lo siguiente que suele ver como fundamentos, por lo menos? Pues a mí lo que me gusta ver es lo que llamamos las listas. Ya vamos a empezar a aprender a trabajar con estructuras. ¿Qué son esas estructuras? Pues una forma de agrupar datos. Claro, si yo ahora tengo una variable que vale 6 y otra variable que vale 6,5, vale, ¿cómo agrupamos todo esto? ¿Creando variables por separado? No, en realidad nosotros, de alguna manera, podríamos acabar creando aquí una variable, sin más, que le voy a llamar myList y que va a seguir este tipado, que es el de lista. La lista, o array, según como le querramos llamar, ¿vale? Esto lo que hace referencia es un listado ordenado. Lo definimos entre corchetes y aquí empezamos a meter datos. ¿Cuáles podrían ser datos para montar una estructura? Pues vamos a hacer una lista de cadenas de texto. Con mi nombre, con mi handler, que sea mouredev, por ejemplo. Y ahora voy a poner aquí mi edad. Y digo, 35. Venga, toque. ¡Hala! Error. Claro, hablamos de tipados fuertes. Una lista, si tú has empezado a definirla como una lista de strings, tiene que ser todo lo que contenga un string. Con lo cual, nada de que yo me venga por aquí ahora y vuelva a poner un número. Una lista incluso también acepta repetidos. Yo ahora vengo por aquí y pongo Bryce, y si yo ahora imprimo esto, print, por aquí, y pongo myList, por aquí imprimirá todo el contenido de la lista. Nombre, apellido, handler y otra vez el nombre. Ok, en una lista la podemos manejar de diferentes formas, por supuesto. Una lista también puede ser constante, sin ningún problema, pero con una lista podemos operar. Yo podría venirme aquí a la lista, voy a imprimir primero, voy a acceder a la lista que se llama myList y acceder a uno de sus valores. Por ejemplo, el valor que está en la posición, pues 0. Las listas en programación empezamos a contar siempre desde 0. Entonces, el valor 0 es Bryce, aquí lo tenéis. Valor 0 Bryce, valor 1 mouredev. Si yo ahora pusiera aquí un 1, aquí tendríamos mouredev. ¿Ok? Con las listas podemos seguir añadiéndole datos. Si yo ahora me vengo aquí a la lista, tengo una operación que es append. Yo ahora podría venir por aquí y decir, pues mi edad, lo que decíamos antes, pero tiene que ser en una cadena de texto. Con lo cual, ahora, si vuelvo a imprimir la lista, ahora ya tendrá un dato más. Por supuesto, podemos operar con ellas, podemos ir añadiéndole datos, añadirle datos por aquí en el medio, incluso, ya que es ordenada, con lo cual podemos interceder en alguno de sus diferentes elementos, y después también lo que podríamos hacer sería eliminar elementos. ¿Vale? Igual que tenemos las estructuras de listas, tenemos otro tipo de estructuras muy clásica, que son los sets, que podemos definir como algo que es una lista. Voy a hacer un copy-paste, aquí tal cual. Voy a llamarle mySet, le voy a cambiar el nombre. ¿Y si yo ahora tipara mySet, esto se ejecutaría? ¡Ostras! Así de fácil. Veis que un poco la jugada es la misma que cuando estamos intentando definir un double o intentamos definir un float. Aún así, sí que existen operaciones para poder sacar un set. Vemos que tenemos aquí un set from, aquí le podríamos pasar, incluso crear con un decoder un set. Bueno, hay diferentes operaciones, pero que digamos que la parte más fácil o la forma más fácil de montar un set es tan simple como tiparlo a set y aquí meterle los datos como si fuera un array, entre corchetes. Diferencias entre set y lista. En primer lugar, un set no es ordenado. Es decir, que yo ponga aquí de primero Bryce, de segundo mouredev, no me asegura que en realidad esto se vaya a imprimir en orden. Y segundo y más importante es que un set no admite duplicados. Con lo cual, este Bryce que aquí en la lista sí que se nos mostraba, en el set, en el momento que yo le he metido un Bryce, pues en realidad solo me ha imprimido Bryce mouredev y mouredev.
y ya veis aquí cómo se representa muy fácil que no está ordenado. Metimos @mouredev de tercero y aquí lo he imprimido de segundo. Y el Bryce que hemos metido al final, pues ya no lo ha imprimido, únicamente ha imprimido uno. Siempre que necesitéis trabajar con datos que no se pueden repetir y que queréis estar seguros de que no se pueden repetir, pues podéis utilizar un set. Tan fácil como eso. Si no, utilizar listas y ya está. Pero si igual queréis trabajar con datos que no está repitiendo, imagínate, os queréis quedar con la media de edades, pues venga. O os queréis quedar con las edades únicamente, no la media. Para la media sí que nos harían falta. Pero, de alguna forma, lo único que tenéis que hacer es, utilizáis un set, ahí solo se va a quedar con las edades diferentes, por ejemplo. O los nombres diferentes que hay. Imagínate que hay 20 Bryce. No, yo solo quiero saber si hay Bryce o no. Pues ya está. Un set se puede ordenar. Por definición, un set es desordenado. En realidad, hay una librería de Swift para poder crear sets ordenados. El set que está definido dentro del core, dentro de Foundation, no se puede. Pero existe una librería desarrollada también por la gente de Swift para poder ordenarlas. Aunque claro, eso va a hacer que sea mucho menos óptimo. La última estructura que quiero ver por aquí para poder agrupar datos es el mapa. Vamos a poner por aquí mapas. Vamos a crear una variable. Le voy a llamar, por ejemplo, aquí myMap. El mapa sí que tiene una forma concreta de definirse. Simplemente metemos un igual, abrimos corchetes y separamos por 2 puntos. Un mapa ya no sirve para guardar únicamente estos elementos de uno en uno, sirve para guardar relaciones de clave-valor. ¿Qué significa esto? Que yo puedo venir aquí y le puedo decir, venga, la clave de mi mapa va a ser en un elemento Bryce y el valor va a ser 35, que es la edad. Ya veis que ahora aquí la clave es de tipo string y el valor es de tipo entero. Si yo quisiera añadir un campo más, pues venga, puedo venir por aquí y yo qué sé. Sebacure nos dice que tiene 39, así que la clave será Sebacure y el valor será 39. Que ahora yo en el valor le quiero meter un 39 como si fuera una cadena de texto. ¿Qué pasa en este caso? Esto se ejecuta, no se ejecuta, funciona, no funciona, ¡pum! Error. Tiene que seguir ese tipado inicial. El tipado inicial estamos especificando que es un mapa que tiene de clave un string y de un valor un entero. Con lo cual, tenemos que conservarlo a lo largo de todo el mapa. Por supuesto, con los sets también podemos seguir añadiendo elementos, podemos borrarlos, lo que sea. Con un mapa podemos seguir haciendo lo mismo. Y vamos a imprimirlo por aquí. Vengo por aquí un print, me voy al mapa y aquí tendremos también qué es lo bueno de un mapa, en que yo puedo acceder muy rápidamente a estos elementos. Por eso estoy creando una clave y un valor. Si yo me vengo al mapa y digo, vale, muy rápidamente quiero saber ya cuáles son los años de Bryce. Claro, podríamos hacer una búsqueda y empezar, vale, en myMap, a ver dónde está Bryce, a ver dónde está Bryce. Imagínate que tengo aquí a 100 personas. ¿Dónde está Bryce? ¿Dónde está Bryce? ¿Dónde está Bryce? Como ya está aquí, pues aquí tenemos la edad, ¿vale? Vengo por aquí y dice, hey, aquí tenemos, la edad es 35. Vemos cómo podemos acceder a un mapa. Pero ahora que hemos visto justo esto, quiero hablar de otra de las peculiaridades de Swift. Swift es un lenguaje segurísimo, pero segurísimo que es muy difícil cometer errores a nivel de programación Swift. Obviamente nos podemos equivocar ejecutando lógica, pero a nivel de definición de datos es súper difícil. ¿Por qué? Porque es de tipado fuerte, nos va a fallar ya antes de compilar, y porque es null safety. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que un valor puede ser nulo, tú imagínate que yo ahora vengo por aquí y yo lo que voy a buscar es a control, por ejemplo. Voy a intentar buscar la edad de control en el mapa. Ejecuto mi código. ¿Qué pasa? Nil. ¡Ostras! Claro, nulo, pero ¿de verdad yo quería tener en cuenta que un valor puede ser nulo? Aquí ya nos dice, venga, en realidad te está devolviendo algo que es un entero con interrogante. Todo lo que veamos seguido de interrogante en Swift significa que, aparte del valor entero, al ser un int, por ejemplo en este caso, puede tomar un valor nulo. Y ya nos está marcando el compilador que, hey, si puede ser un valor nulo, quizás tú deberías controlarlo. Porque claro, un valor nulo en tu programa puede hacer que ese programa rompa. Entonces ya te está diciendo, venga, ten en cuenta qué hacemos con el valor nulo. Así que me voy a venir un poquito aquí atrás, donde las constantes, y os voy a hablar de lo que se llama opcionales. Y voy a crearme aquí una variable que se llame myOptional. ¿Qué es un opcional como tal? Es algo que puede tomar un valor nulo. Así que yo me voy a venir por aquí
y voy a crear una cadena de texto que se llame mi opcional. ¿Pero esto es un valor opcional? ¿Esto como tal es un valor opcional? En principio no. Yo voy a venir por aquí, hago el print, imprimo my optional y esto no me está diciendo nada. En realidad no se está preocupando de si puede ser nulo, porque en realidad no lo puede ser. Vamos a venir por aquí y le voy a decir que ahora my optional va a ser nulo. Nulo en Swift se escribe nil, ¿vale? Tengo esto. ¡Uy! Error. No. Esto es un string. Esto no puede ser un string nulo. Dijimos que si puede ser nulo, de alguna forma lo tendremos que definir con ese interrogante. ¿Cómo podemos hacer que esta cadena de texto pueda, aparte de tomar un valor de cadena de texto, tomar un valor nulo? Sí que tendremos que meter el interrogante. Uy, interrogante así, ¿esto funciona? Quizás esto no funciona. Ahora aquí es cuando nosotros tendremos que tiparlo y decirle, vale, my optional puede ser string, pero puede ser también un nulo. Y ya veis, esta línea ahora ya no da pete. Si yo ahora corro mi programa, en algún momento se va a acabar imprimiendo un nil por aquí arriba, porque my optional ahora sí que puede tomar el valor nulo. Pero claro, yo ahora vengo por aquí y ahora digo, venga, empiezo a trabajar con my optional porque yo esperaba que tuviera una cadena de texto, pero tiene un nulo y hace que pete el programa. Por eso ya nos lo está marcando por aquí y nos está diciendo, hey, Bryce, cuidado que esta variable llamada my optional puede ser nulo y que algo pueda ser nulo puede ser un posible error en tu programa. Así que nos dice, venga, haz algo, de verdad, comprueba explícitamente si esto puede ser nulo o no y date cuenta de qué quieres hacer. Para ello tenemos lo que se llama el desempaquetado de nulos. Esto es algo feísimo en Swift. Nosotros, metiéndole esto por aquí que veis, que es este signo de admiración, ¿vale? Nosotros ya podemos empezar a desempaquetar el valor. Vengo por aquí y ¡pum! Nuestro programa ha reventado. Signo de admiración, lo que está diciendo es, vale, yo sé que my optional puede ser nulo, pero yo estoy seguro que esto no va a ser nulo en este punto. Ya está, fíate de mí. Y claro, Swift se fió de nosotros y le hemos fallado a Swift. ¿Qué pasa? Fatal error. Peta el programa, explota el móvil, lo que sea. Nos hemos equivocado. Esto es peligrosísimo usarlo. Esto solo lo tenemos que usar cuando estamos 100% seguros de que esto no es nulo. ¿Cuándo puede ser? Una forma, pues si yo vengo aquí, hago un if de my optional y le digo, venga, my optional solo si es distinto de nulo. Claro, yo ahora vengo por aquí y le digo, if, que se ejecuta solo si my optional es distinto de nulo. Claro, yo aquí ya me estoy ocupando de que esta línea de código solo se va a ejecutar si es distinto de nulo, con lo cual yo ahora ya podría hacer esto. Ya, vale, yo ahora aquí ya estoy seguro que esta línea solo se ejecuta cuando es distinto de nulo. Ya veis, my optional vale nulo, se ha hecho una comprobación y aunque yo aquí esté desempaquetando, no pasa nada, ¿vale? No hay ningún problema en hacer esto, pero digamos que Swift aún tiene un mecanismo aún mejor para acabar comprobando nulos, que es lo que se llama el desempaquetado de nulos, el desempaquetado explícito como tal. Nosotros podemos de alguna forma ya montar un flujo de trabajo para que se ejecute solo cuando es distinto de nulo. Yo puedo venir por aquí cuando nuestro programa podía fallar. Imaginaos, yo ahora hago esto ¿en qué acaba desencadenando? Otro nuevo pete, porque estoy intentando buscar control en el mapa, un mapa que, por cierto, que no lo he dicho, no está tampoco ordenado, le pasa como a los sets, ¿vale? Y mi programa peta. ¿Pero qué podría hacer? Podría montar lo que se llama ese desempaquetado de nulos. El desempaquetado de nulos es lo que nosotros le llamamos el if-let, ¿vale? Yo puedo venir por aquí, montar un if y decir, venga, if, let, esto es distinto de nulo, por ejemplo, una variable que le voy a llamar yo por aquí, pues age, porque es lo que encontraríamos en el mapa, yo de esta forma podría comprobar montando un if y ya imprimir si de verdad existe. Va a intentar comprobar si existe control dentro de mi mapa. Si existe, lo va a desempaquetar, va a obtener su valor, lo va a asignar a age y aquí ya lo vamos a poder imprimir. Es como hacer algo parecido a esto. Pero esto, digamos, es mala práctica. Esto es bastante redundante y es bastante peligroso. En cambio, si hacemos un if-let, ya es capaz de alguna forma de controlarlo. Tenemos otro tipo de desempaquetado. Ok, que no lo quiero hacer así, que en realidad yo lo que quiero es comprobarlo aquí en el print, pero en el caso de que sea nulo, quiero imprimir algo por consola. Por ejemplo,
esto lo podríamos hacer así. Else. Vengo por aquí y ahora imprimo por consola. Pues no existe esta clave. Pero yo también lo puedo hacer en una línea. Esto aquí podría volver a ser nulo. Pero si yo le pongo 2 signos de interrogación, aquí podría meterle un valor por defecto y decir, muy bien, tú intenta comprobar esto. Si esto existe, ok, dame el valor. Pero si no existe, ejecuta lo que está a la derecha de las 2 interrogaciones. Que en este caso, pues va a ser el no existe la clave aquí con el else y el no existe la clave aquí con el desempaquetado en una sola línea. ¿Vale? Es una especie de control de errores. Swift es capaz de manejar errores. Nosotros tenemos, pues, el típico try catch, ¿no? Que hay en muchos lenguajes. Pues bueno, tenemos algo muy parecido. Pero, como Swift es un lenguaje tan seguro, solemos trabajar muchas más veces con un control de nulos, suele ser hasta casi suficiente antes de intentar controlar errores. Precisamente por lo seguro que es. Obviamente, cuando ya nos queda ya oportunidad o queremos propagar los errores o lo que sea, pues por supuesto podemos trabajar con excepciones. Pero, como es null safety, lo que os recomiendo que es que antes de con errores intentar trabajar con nulos. Porque esto lo que le va a indicar al usuario ya es, vale, mira que esto puede ser nulo, pues lo intento controlar. Y así mi programa ya se va haciendo seguro. No nos queda otra, trabajamos con excepciones y no pasa absolutamente nada. Vale, vamos a seguir avanzando. Vámonos, en este caso, a los bucles. Tenemos estructuras, pero estas estructuras que pueden guardar más de un dato, de alguna forma las tenemos que poder recorrer, ¿no? Para ello, es para lo que tenemos, pues, diferentes estructuras como pueden ser los for. Yo puedo venir aquí un for y puedo empezar a recorrer pues lo que sería esta lista. Le voy a llamar item, por ejemplo, a este elemento, o value, me da igual, value, puedo venir por aquí. ¿En qué podría ejecutar esto? Pues en la lista. Vengo por aquí y ahora hago un print y voy a imprimir el valor de value. Y ahora voy a correr esto. ¿Qué? ¿Qué me ha imprimido? Pues me ha imprimido Bryce, Mouredev con la arroba Bryce75. Ha sido capaz de pasar por cada uno de los elementos. Esta es una manera de ejecutar bucles. Igual que hay los for, existen los for each, existen diferentes mecanismos para poder recorrer las estructuras. Si queremos pasar por todos los datos de las estructuras y hacer comprobaciones un poquito masivas, pues lo que tendremos que hacer puede ser ejecutar un for en una lista, en un set o un mapa. O también podremos ejecutar otra estructura de tipo bucle que se llama while, en donde yo le puedo decir, pues bueno, si el elemento que yo estoy comprobando, un índice, por ejemplo, index, que mylist, puedo venir aquí a la lista, a los elementos de la lista, pues venga, imprime el valor. ¿Cómo imprimo el valor? Pues vamos a imprimir el valor de mylist, pero en este caso accediendo al índice, index. Pero ¿cómo índice? Si tú no tienes definido index, pues vamos a crear aquí una variable que sea index y que inicialmente valga 0. Y que cada vez que entre en el bucle while, yo a este index le digo, venga, increméntate en 1. Así primero va a tomar el valor 0, el valor 1, el valor 2, según los elementos que tenga la lista. Y vemos que imprime exactamente lo mismo. Va a hacer, ¿cuál es el tamaño de la lista? El tamaño de la lista es 4. Entonces va a hacer índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. ¿3 es menor que 4? ¿Qué es lo que le marcamos aquí? Sí. Entonces ya será cuando finalice el bucle. Y lo hacemos justo de 0 a 3 porque el cómputo general es de 4. ¿Vale? Estos son los 2 bucles más habituales. Existe un montón de bucles, ya digo, for each, existen funciones de orden superior también para realizar filtrados, búsquedas, lo que sea. Pero bueno, inicialmente estos son como los más habituales. Vale, siguiente parte. Vamos a hablar ahora de las funciones. Nosotros podemos agrupar código. Podemos agrupar código creando funciones con la palabra reservada func, en la que le tenemos que dar un nombre, por ejemplo, myfunc. Este myfunc que tenemos aquí puede ser capaz de ejecutar un código. ¿Qué código? Pues yo qué sé. Voy a imprimir por aquí, esto es una función. Imaginemos que alguien nos dice, venga, tengo que imprimir, esto es una función 50 veces. Entonces, alguien que esté empezando va a hacer print, 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 print. Es decir, hacer un montón de prints. Otra persona diría, no, yo voy a crear una función. Entonces ahora voy a llamar a mi myfunc por aquí. Perdón, que la estoy llamando antes. La tengo que llamar después de que yo la haya definido. Y la voy a llamar, pues, las 50 veces. Muy bien, aquí lo tenemos. ¡Hala! Y se empieza a repetir la llamada a la función. Llama a la función,
esto ejecuta este código y se imprime por aquí. Ah, pero alguien dijo 50 veces. ¡Ostras! ¿Y si yo lo que hago es ahora crear, pues, un rango que vaya de 0 a 50, que le hago un for each? Esto no le hagáis mucho caso a lo que tengo por aquí, ¿no? Simplemente hacer una programación aquí muy rápida y llamar a myfunc. Pues yo ahora voy a ejecutar 50 veces la llamada myfunc. Así de rápido, ¿vale? Es decir, esto es para lo que nos va una función, para agrupar una lógica de código que puede que tengamos que invocar desde diferentes partes de nuestro código y que la tengamos que llamar más de una vez. Así nos aseguraremos de que todo esté en un único sitio. Ya no solo puede hacer esto, que es ejecutar código dentro. La función en realidad puede retornar código. ¿Cómo lo retornamos? Poniendo una flecha. Y le decimos qué tipo de dato queremos retornar. Yo quiero retornar una cadena de texto. Entonces tendremos que llamarle a return. Yo ahora ya puedo llamar a myfunc. Esta myfunc incluso la podría guardar en una variable o lo que fuera, o directamente venir aquí, print, y llamar a myfunc. ¿Qué va a hacer este myfunc? Yo llamo a myfunc se ejecuta, retorna una cadena de texto y esta cadena de texto ahora se imprime, ¿vale? Las funciones también podrían recibir parámetros, puede hacer un montón de cosas. Siguiente cosa que podemos ver, las clases. Las clases ya es una estructura hecha a medida, creada con esta palabra reservada que es class, que le voy a llamar myClass, ¿vale? Para definir una clase, nada. Aquí la tenemos definida, sin más, y no le tenemos que poner estas llaves, únicamente le ponemos las llaves. No tenemos que hacer como con las funciones, porque con las funciones le ponemos esto por si en realidad dentro le queremos empezar a pasar parámetros. Aquí podríamos empezar a definir diferentes datos. Yo que sé, mi clase podría tener una variable que sea el nombre, ¿no? Y que sea, pues, por ejemplo, de tipo string. Y que sea nula, ¿no? Porque la voy a definir inicialmente como nula. Y también va a tener una variable, pues, por ejemplo, que sea un age, para designar la edad, que aquí sea un int y que también sea así, opcional. Muy bien, si yo ahora llamo myClass, ¿qué pasa? myClass, pues yo puedo definir aquí una clase, puedo guardarla en una variable, por ejemplo, myClass, y yo ahora cuando accedo a myClass, por aquí, ¿qué podríamos encontrar dentro de myClass? Pues que tiene las propiedades age y name. Yo le podría dar por aquí el valor al nombre y podría entrar a myClass y también acceder a la edad. Y la edad, como es entera, pues darle 35. Y ahora yo tendría un objeto como tal que está guardando estos datos y unos datos muy concretos que yo he definido. Esto podría llevar aquí dentro funciones, podría llevar un montón de cosas más. Las clases ya son estructuras pues complejas y hechas a medida. ¿Ok? Es decir, esto es muy rápido. Existen otro tipo de datos que se llama struct, que son inmutables. Podríamos hacer constructores, como estáis comentando por ahí. Tenemos otro tipo de datos que son enumerados. Hay muchísimas más cosas. Pero por eso, lo único que os quería dar era cuáles son esos fundamentos de alguna manera. Sinceramente, próximos pasos, lo voy a decir de forma muy clara. Empezar por la página oficial de Swift. Aquí tenéis un montón de documentación. La documentación, gran parte, está en español. Podéis ir leyendo la documentación poquito a poco e ir entendiendo cómo funciona todo esto. Aparte de la documentación de Swift, tenéis tutoriales en la página de Apple. Así que os podéis ir a la página de Apple. En mi canal de YouTube tenéis decenas y decenas y decenas de tutoriales también gratuitos. La aplicación Swift Playground, si tenéis un iPad o tenéis macOS, podéis utilizar Swift Playgrounds también para aprender Swift, básicamente. Y hasta tengo un curso en Udemy también para aprender Swift. Hay un montonazo de recursos gratuitos. Básicamente, basaros, por un lado, página web oficial tanto de Apple como de Swift y de la organización. ¿Ok? Así que, tenerlo muy claro, esos son como los próximos pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos cuando ya queréis empezar a construir aplicaciones? Si queréis empezar a construir aplicaciones para backend, os vais a Vapor. Si queréis empezar a construir aplicaciones para dispositivos iOS, os vais a SwiftUI. SwiftUI es el framework que ha creado Apple para poder crear aplicaciones utilizando el lenguaje de programación Swift. No hay que confundir Swift con SwiftUI, ¿ok? SwiftUI es la capa gráfica
para crear elementos para las interfaces de aplicaciones de entornos Apple. ¿Qué pasa? Que nosotros, ese botón que nosotros creamos desde SwiftUI, pues lo programamos utilizando Swift. Pero SwiftUI, digamos, es un framework. Es un framework que nosotros programamos con Swift, pero que no tiene que ver directamente con Swift. Esto sería el siguiente paso. ¿Queréis empezar a crear backend? Vapor. ¿Queréis empezar a crear aplicaciones para iPad, para iOS, para macOS, para los coches, para las gafas de realidad virtual cuando salgan, lo que sea? Pues bueno, seguramente alguna parte va a ser utilizando frameworks de la propia Apple. Está SwiftUI, que es para la parte gráfica, pero igual que existe SwiftUI, existen un montón de frameworks creados con Apple para poder implementar mejores aplicaciones. ¿Que queremos utilizar mapas en nuestra app? Pues hay un framework creado para eso. ¿Que queremos utilizar los dígitos de las gafas? Pues seguramente puede que no sea SwiftUI, puede que sea ARKit, que es lo que tenemos para crear aplicaciones con realidad aumentada. Y claro, todos esos frameworks que tiene Apple, la forma de interactuar con ellos será mediante el lenguaje de programación Swift. En Visual Studio de Windows, ¿se puede ver la vista y todo eso como Xcode? No. Si queremos crear aplicaciones con interfaz gráfica para entornos Apple, ahí sí o sí necesitamos Xcode. Y eso tiene que correr en macOS, o en una máquina virtual con macOS, o utilizando Swift Playgrounds en un iPad. Para crear aplicaciones Apple necesitamos iPad o Mac. Aplicaciones con Swift si la parte de la capa gráfica. O con Vapor para crear backend, ahí sí que ya lo podemos hacer con Linux y con Windows. Tenemos máquinas en AWS con macOS. Sí. ¿Recomiendas utilizar el patrón MVVM o algún otro? Recomiendo Model View Model, efectivamente. Es muy potente y un patrón bastante simple de entender. Un Mac Mini con chip Intel o con lo que sea. Os recomiendo también que si os vais a comprar un Mac, no os compréis un Mac con chip Intel. Si ya lo tenéis o si queréis buscar uno de segunda mano, no hay ningún problema. Pero si os vais a comprar un Mac nuevo o de segunda mano, pero al final vais a gastaros cierto dinero, buscar ya con Apple Silicon. No os vayáis a Intel porque Apple le está cerrando el grifo. Digamos que ahora Intel dentro de 5 años pues perderá el soporte. Aún queda muchísimo. Tampoco nos agobiemos, ¿no? Pero de comprar uno, los esfuerzos están yendo hacia la parte de Apple Silicon. SwiftUI reemplazará SwiftUI, por supuesto. Teníamos ahora mismo UIKit, Storyboard, XIB, pues SwiftUI es la forma de crear interfaces gráficas ya más moderna. A día de hoy, se utilizan los dos. Es decir, a día de hoy utilizamos el método nuevo para crear interfaces gráficas y el método viejo. Pero la idea es que se tienda a utilizar únicamente SwiftUI. ¿Qué pasa? Que el soporte para UIKit va a quedar toda la vida y hay tantísimos millones de aplicaciones creadas que siguen hechas con UIKit. Es decir, a nivel profesional seguramente tengamos que aprender UIKit, que es la manera antigua, y SwiftUI, que es la manera nueva. ¿Se puede trabajar con pruebas unitarias? Por supuesto. Existen librerías nativas para trabajar con pruebas unitarias desde Swift, tanto en la capa de lógica de negocio como en la capa gráfica. ¿Qué tan complejo puede llegar a ser Swift? Swift, para mí, es de los lenguajes de programación más fáciles que existen a día de hoy. Así que de complejo nada. Obviamente, cualquier lenguaje de programación se puede complicar todo lo que nos dé la gana. Pero digamos que en curva de aprendizaje es de los más fáciles. Cuando ponías el print me parecía similar a lo que se utiliza en JavaScript con console.log, por supuesto. Es simplemente imprimir algo por consola. Mayores inconvenientes que nos vamos a encontrar en Swift, pues que sobre todo se utiliza para crear aplicaciones Apple. Pero inconvenientes, tiene muy pocas limitaciones. De verdad. Es un lenguaje muy top a día de hoy. Así que de inconvenientes nada. El mayor inconveniente es esto, que sobre todo suele utilizarse para crear aplicaciones Apple y eso al final pues nos da una pieza del pastel solo, ¿no? A día de hoy, todos los lenguajes de programación, es que la curva de aprendizaje ya es muy simple. A no ser que nos vayamos a lenguajes de programación de bajo nivel, es muy fácil aprender la mayor parte de lenguajes de programación. El manejo de errores en Swift y cómo se puede usar para tratar situaciones inesperadas. Yo recomiendo sobre todo trabajar con nulos y si no, lo que tenéis que hacer es lanzar directamente el try catch de toda la vida. Muchísimas gracias por llegar al final del tutorial. Déjame en comentarios qué te ha parecido. Y recuerda que toda la información la tienes en mouredev.com/lenguajes. Si quieres apoyarme, ya sabes que puedes seguirme en todas mis redes sociales. Y si no te quieres perder el vídeo semanal, suscríbete a este canal y activa la campanita. A continuación te dejo con otros vídeos que también podrían interesarte. Nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial. ¡Hasta luego!